Esto es Subterfuge Radio. Quienes no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Esta frase, habitualmente atribuida a Winston Churchill o Burke, es en realidad una cita de la obra La vida de la razón 1, La razón en el sentido común, del español George Santayana. Un ensayo filosófico de tintes naturalistas materialistas donde se asegura que aunque la naturaleza gesta el ideal, es el ideal el que dota de sentido a la naturaleza y a la vida humana. Flujo y reflujo. Una paja mental anfetamínica de AUPA, si me lo permitís. Con la manida cita me pasa que no dejo de recordarla, tal vez porque suelo olvidarme de su verdad. Por ejemplo, estoy lejos de llevar una rutina matrimonial de las de no me vuelvas oliendo a whisky, pero hay días que amanezco con la boca cartonada, bendecido en escarmiento por la resaca, y asalta a mi mente ese viejo galo deshecho de la semana anterior recitándose frente al espejo: la próxima vez quédate solo con un par de cervecitas. Me cuesta saber si la frase de Santayana va en la línea de señalar a quienes no recuerdan el pasado porque lo desconocen o porque lo olvidan, siendo el olvido como es un mal vicio necesario impuesto por nuestra mente para no saltar de cabeza desde un quinto. La experiencia, la historia, sin embargo, es un grado, y conocerla la línea errática que nos lleva a esa peligrosa y a veces grimosa, pero a su vez esperanzadora palabra: progreso. En esta gesta, la literatura ha sido la piedra roseta primigenia que nos ha permitido hacer una lectura acertada de nuestro pasado. A ella nos encomendamos para saber de dónde venimos, quiénes fuimos y, siguiendo con la cita de Santayana, a dónde vamos. En España, vista nuestra particular historia reciente, con un torbellino transformador que llegó tarde, hace bien poco, conocer el pasado debería ser una tarea fácil de cumplir. Sin embargo, el desconocimiento o un oportuno olvido parece intoxicar parte de los relatos que nos llegan. Y de eso vamos a hablar en este episodio de Palabras en Vena, el podcast de Subterfuge Radio para vosotros, yonkis de las palabras, del pasado, del olvido y de cómo la literatura revive la primera y despacha la segunda. Para ello tengo ante mí a una leyenda de las ondas, el periodista y escritor Jesús Gallego. ¿Cómo estás, Jesús? Encantado de estar aquí, que hablo contigo y con los oyentes. Director y presentador de Carrusel Deportivo en la cadena SER de 2014 a 2016 y director de Hora 25 Deportes desde esa misma fecha, es además escritor de las novelas Herencia, publicada en 2025, y Náufragos del cielo, publicada en 2026, además de múltiples apariciones televisivas. ¿Es correcto, Jesús? ¿Alguna cosa que añadir? Sí. No, tampoco más. No hay nada. Esta aventura literaria de hace nada, 2 años, como has dicho, que ha sido para mí una sorpresa y está siendo súper gratificante. Antes de entrar, que te preguntaré por Herencia de las primeras cosas, pero me interesa saber cómo una persona como tú de repente coge y en 2 años escribe 2 novelas. Bueno, yo, por ejemplo, que he sido novelista, escribir una novela cuesta un tiempo, hay que macerarla y muchas veces se te enquilosa. Has sacado 2 en 2 años, apretados. ¿Cómo surge todo esto? Hace 3 años, yo siempre he compatibilizado durante mucho tiempo la radio y la tele, estaba muy liado, mañanas tele, tarde radio o viceversa. Y bueno, por circunstancias, llegó un verano en el que terminé mi etapa de televisión en El Golazo y en Movistar y iba a empezar solo con la radio. Y dije, ojo, que otra vez la tele, voy a parar un poco. Y en esa pausa dije, tengo que hacer algo. Y dije, voy a escribir. Yo siempre he sido muy lector, claro, desde siempre, y tenía una serie de autores que me inspiraban y quería hacer algo, que son Mario Vargas Llosa y Juan Gabriel Vázquez, el colombiano de ahora, ¿no? Entonces yo quiero escribir algo que tenga que ver con la historia de España y hacer una novela de intriga, con personajes, etcétera, etcétera. Y ahí surgió Herencia. Tardé en escribirla como 1 año y algo. Luego vino un proceso editorial de buscar, de cambiar, de limar la novela. Y me puse a escribir la otra, y la otra la verdad es que me salió muy rápido, quizá porque ya había cogido la costumbre con la primera, las rutinas de trabajo, la técnica, y bueno, pues mi editor
leyó Náufragos, la historia de la que iba, y ahí se aceleró un proceso y por eso han salido las dos muy seguidas. Sí, o sea, yo pienso, por ejemplo, que también fue periodista y periodista deportivo también Norman Mailer, ¿no? Que dentro de su díscola existencia y muchas veces vitriólica y agresiva tenía un compromiso de todos los días escribir 5 horas, pasase lo que pasase, levantarse a tal hora, independientemente de si el mundo estaba ardiendo a su alrededor, 5 horas al día hay que escribir, ¿no? 5 horas es muy 5 horas. Es muy 5 horas. Hay que tenerlas, Hay que ¿no? Hay que tenerlas, tenerlas. ¿No? Pero sí es cierto que si escribes todos los días, aunque sea 1 hora, el hecho de tener la historia en la cabeza, tener los personajes en la cabeza, saber por dónde vas, eso te ayuda mucho. Si abandonas lo que estás haciendo durante 2 semanas, la vuelta es muy difícil porque hay que volver a situar los personajes, claro, la historia, por dónde iba, qué habías pensado. Entonces, la rutina facilita la escritura. Claro. Eso a mí me recuerda una frase de Hemingway que me gusta mucho de cara a la escritura, que dice: acaba siempre el día de escritura, la jornada de escritura, sabiendo lo que tienes que escribir al día siguiente. Total. ¿Sabes? Porque si te quedas con ese punto y luego ya pues, divagas, al final pues no terminas enfrentándote a la página. Ese punto de estar... Porque la gente que escribe, los que escribimos, que me resulta raro decirlo, vanaglorioso decir los escritores, ¿sabes? Claro. Pero cuando tú estás escribiendo una novela, tu vida está dividida en 2 partes, que es lo que vives en la realidad, tu familia, tus amigos, tu trabajo, y la otra parte de la cabeza está en la novela, en los personajes de la novela, en la acción de la novela. Entonces yo puedo estar haciendo hora 25 deportes y dando paso a mi compañero que está contando la información, y en ese momento soy capaz de decir, porque algo que han contado me ha provocado una imagen en la cabeza, de decir, Dios mío, este personaje que tengo ahí abierto podría hacer esto porque vendría muy bien para la trama, y luego seguir, ¿no? Entonces, esa magia que tiene la literatura de poder desdoblar tus pensamientos es increíble. Y cuando surge en cualquier momento esa luz de algo de la novela, tienes que guardarlo e ir rápidamente, en cuanto puedas, a apuntarlo para luego escribirlo. Sí. Ray Loriga, que le entrevisté hace un tiempo para Rock Deluxe, él decía que la novela te acompaña, ¿no? No sé si es como una chepa o como un colega, pero te acompaña. A veces es gratificante y a veces es dolorosa. Si estás en un tramo de la novela que no te sale, que te está creando dificultades, pues hay que ir con ello también. Claro, totalmente. Mira, justo has mencionado a Vargas Llosa. Entiendo que, claro, tú cuando empiezas a escribir siempre copias. O sea, todo el mundo copia. Nadie se ha caído de un guindo de repente, o sea, se le ha iluminado la cabeza y ya de repente ha dicho, uy, ya sé cómo escribir. Nadie está libre de influencias. Eso es, por supuesto. Y tienes que empezar copiando básicamente. ¿A quién empezaste copiando tú? ¿O quién has tenido esa tentación de copiar? Entiendo a Mario Vargas Llosa. Bueno, a mí Mario Vargas Llosa y Juan Gabriel Vázquez. Porque a mí lo que me gustaba de estos autores, hay otros muchos que me han influido, ¿no? Almudena Grandes, esta escritora que también me ha influido mucho, ¿no? Pero sobre todo estos dos, porque yo lo que admiraba de ellos, por ejemplo, de Juan Gabriel Vázquez, el colombiano, de sus últimos libros, es que ellos contaban la historia, acontecimientos tremendos que habían sucedido en su país desde el aspecto de personajes anónimos, que no eran los protagonistas. Efectivamente, que tenían una vida cotidiana, pero su vida cotidiana se veía indudablemente afectada por lo que sucedía en el país, ¿no? Entonces, cómo llegaban al aspecto moral de las personas, cómo esas personas piensan, viven, cómo esas personas han cambiado por lo que sucedía en el entorno social de su país en ese momento. Y esa manera de contar la historia a mí me llegó, me impactó, y era lo que yo quería hacer con mis novelas. Al final estás dirigiéndote realmente a todos los lectores. La mayor parte de las novelas van de grandes personajes, pero la mayor parte de las personas no somos grandes personajes. Somos gente anodina, un poco la que alimenta la maquinaria de los días en las ciudades o en las zonas rurales. Claro, esos escritores lo que hacen es dirigirse a ti, ¿no? De decir, tú podrías ser este personaje. Efectivamente, porque el lector se tiene que ver reflejado en algo de esos personajes, ¿no? Y reflexionar sobre cómo a él le está afectando también todo lo que sucede, ¿no? El llegar al aspecto íntimo de las personas, a la moral de los personajes, es algo que solo consigue la literatura. Claro. El periodismo cuenta los acontecimientos, en tal año, tal fecha, se decidió esto, pasó esto, hubo tantos muertos, etcétera, etcétera.
pero llegar a lo que tienen en el interior de su cabeza y de su corazón y de su alma las personas, eso solamente lo consigue la literatura. Pero que es, por ejemplo, yo que soy muy fanático del nuevo periodismo, que ya de nuevo tiene poco, que bueno, va desde Tom Wolfe a Hunter S. Thompson, toda esta onda, pero que también en España tuvo a Vázquez Montalbán, por ejemplo, ¿no? También ahondaban, o sea, conseguían dentro de ese periodismo literario escarbar un poquito, interpretar un poco la imagen que tenían de las cosas que sucedía. O sea, yo creo que el periodismo también puede llegar un poco a ese punto. Sí, porque ahí se llega a la literatura. Claro. Es decir, ese es el campo donde se produce la simbiosis entre el periodismo y la literatura, ¿no? Y ahí puedes navegar de una manera de un sitio a otro y realmente no estás haciendo literatura, pero también estás haciendo periodismo, claro. ¿no? Por ejemplo, Herencia es eso. Claro, porque las novelas, tanto Herencia como Náufragos, están muy documentadas. Claro. Y cuando el lector está leyendo y estás contando la vida de una serie de personajes, pero introduces algo que pasaba en ese tiempo y que lo ves documentado porque venía publicado en el periódico, porque es algo que salía en los medios de comunicación, eso refuerza la sensación que tiene el lector de estar dentro de la historia, claro. ¿no? Está pasando aquí, yo lo estoy leyendo, y aquí, según estoy leyendo, está pasando algo en 1975 o en 1983, ¿no? Eso es lo que yo decía al principio con la introducción. La literatura tiene que servir como un recuerdo, tiene que ser algo que te, azuce y reviva cosas que podían haberse quedado en el olvido. En este caso, tú, por ejemplo, con Herencia, revives pues la muerte de Franco, ¿no? Que es gracioso porque da la sensación de que es algo muy reciente, si lo piensas, no hace tanto, pero claro, para una gran parte de la población es casi un evento desconocido. Sí, sí. Más allá de, yo qué sé, de los lloriqueos. Herencia, cuando ya decidí que la novela tenía que ir sobre esa época histórica, yo quería que sirviera para contar de verdad cómo era aquella época. Ajá. Porque yo en aquella época era un niño. Claro. Es decir, yo recuerdo, murió Franco, yo no sabía cómo era España cuando murió Franco. Y a mi generación, cuando fui al instituto y luego a la universidad, la transición iba a toda velocidad, el aperturismo, la libertad. Al final se nos vino a decir que murió Franco, llegó el rey y llegó la democracia y demás. Y fue mucho más complicado, mucho más difícil. Fue una etapa de incertidumbre, de dudas. Había el peligro de que hubiera un retroceso, que los militares tomaran otra vez el poder, claro. como se vio luego en 1981. El terrorismo estaba golpeando. Bueno, la dictadura era un régimen terrorífico. Había habido 2 meses antes de que muriera Franco, se habían fusilado a 5 personas. Entonces, eso hay que contárselo a la gente, porque se ha pasado página muy rápido y hay quien está vendiendo que en la dictadura se vivía bien, que había una libertad razonable, que todos eran felices y que todo funcionaba. Y no era así. Por eso hay que leer para saber cómo era España hace 50 años. No, me encanta. Franco hizo los pantanos. Ya. Y dice, no te jodes, si hubiese habido un régimen socialista también los habrían hecho, ¿no? Es como los éxitos de la dictadura podían haber sido perfectamente los éxitos de un periodo democrático. Hombre, hubieran sido mejores. Mejores, claro. Porque España estuvo aislada durante mucho tiempo. Muchas cosas de las que se cuentan en la novela tienen que ver con el aislacionismo de España y la dureza de la gente que tenía el poder, porque ahora está muy de moda lo de la guerra que perdimos todos, etcétera, etcétera. No hablaremos de eso. Pero en la novela está claro que los ganadores de la guerra, las familias que ganaron la guerra, tenían no solamente el poder, sino la riqueza, el mando. Eran los que se aprovechaban realmente del país y eso yo creo que también queda reflejado en las historias que se cuentan, ¿no? Mira, precisamente me gusta que... me tengo que quitar la muletilla, precisamente. Es una cosa horrorosa, siempre la repito. Escoges a, 3 personajes, ¿no? Los 2 personajes, digamos, más maduros, que uno, pues, el personaje femenino es más alineado, digamos, con la herencia franquista, o tiene cierto apego, y otro que es carlista directamente, y luego el joven que se enfoca hacia ETA.
¿no? Me hace gracia porque parece que hoy es un poco al revés. Precisamente las generaciones... ¿Ves cómo es precisamente? Las generaciones maduras o que tienen ya una experiencia niegan o suelen negar actualmente pues este refrito que he vuelto ahora de neofranquismo. Sí. Las generaciones nuevas se lo están echando muy bien al buche, y se lo están creyendo. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la indefensión de la gente joven hacia la manipulación de las redes sociales, los mensajes cortos, los bots y toda esa mierda que tienen. Si tú no conoces la historia y si no se te ha enseñado de verdad cómo era la realidad de hace 50 años y tienes ahora mismo 15 o 16 años y recibes una serie de ítems en donde te informas, que son prácticamente TikTok, Instagram y demás, tú no tienes una referencia, no tienes un background, no tienes un conocimiento para saber que es mentira. Claro. Y te lo puedes creer, ¿no? Entonces yo no culpo a los jóvenes, culpo a la sociedad general que ha permitido eso, eso. Por eso a los chavales hay que quitarles el móvil, porque el móvil es sobre todo una fuente de manipulación y hay que contarles la realidad. Luego con 18 años o 19 o 20 o 25 o 30 o 35 o 40, pues ya puedes tener un criterio mejor, pero con 15 años, si no te has informado, no puedes tener criterio. Desde luego. Y estás expuesto a la manipulación, como está toda esa gente, ¿no? Salir a defender la benevolencia del régimen franquista es, sobre todo, desconocimiento. Totalmente de acuerdo. De hecho, me acuerdo una columna que escribí hace no mucho, que era higienizar a Franco, a Paco, levantara la cabeza, que yo decía, estos chavales que están enarbolando la figura del generalísimo, si viviesen en esa época, la mitad de las cosas que les gusta hacer no las harían. Tú no te puedes ir de picos pardos durante la dictadura, tú no puedes, ni muchísimo menos, vamos, yo decía, el OnlyFans de tu prima no estaría, no. De la prima de tu colega no estaría aceptado durante el régimen franquista, ¿vale? Y sin embargo ahí estás, dejándote los no podías protestar en la calle, no podías gritar, tendrías que ponerte firme delante de la policía en cuanto quisieras hacer uso de esa libertad que tienes ahora para escribir en las redes y poner a parir y a no sé qué, no sé cuánto, pues que tú hubieras tenido una multa primero y luego una detención y luego una pena de cárcel, ¿no? Pero ahora mismo hay algo que está sucediendo que es increíble, y es que se quiera poner en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, en ese edificio, una placa diciendo que ahí se torturó y que es un lugar de memoria porque la Brigada Político-Social y los policías ahí torturaban a la gente simplemente por haber salido a decir libertad. Y hay quien dice que no, que eso hay que olvidarlo. Bueno, pues si olvidamos lo que sucedió, estamos perdidos. Es curioso cómo la palabra libertad ha tergiversado su significado. Durante la dictadura la palabra libertad era una herejía, y ahora parece que las mismas personas que defienden, o bueno, de forma velada pueden defender la dictadura, ahora enarbolan esa libertad, ¿no? Sí. Cuando tienen libertad. Cuando tienen libertad. Cuando tienen libertad para decirlo y para salir a la calle, para protestar, para hablar en los medios de comunicación de lo que quieran, tienen libertad y dicen que quieren libertad. Y dicen que antes que era mejor cuando no había libertad. Cuando no había libertad, ¿no? Es que 1975, la gente no lo recuerda, 1975 no había libertad de información. Por ejemplo, en la radio, al medio que yo me dedico, claro, los informativos solamente se podían hacer en Radio Nacional. El resto de emisoras, las emisoras privadas, no podían hacer información. Conectaban a las horas en punto con noticias, Radio Nacional de España. Nada más. No. Era la única vía de información que había. Funcionaba la censura. Bueno, que por eso es increíble que haya gente que quiera vendernos que aquello era ideal. Y que es una nostalgia ignorante muchas veces, porque las personas que lo defienden no lo vivieron. Una gran parte de ellas. Sí. Bueno, por ejemplo, porque claro, yo en 1975 tenía 7 años. Claro, eso es... Entonces, y vivía en un pueblo en Extremadura, que realmente no vivíamos en 1975, vivíamos en 1955. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que yo he descubierto cuando yo me documenté para Herencia,
a la hora de intentar dibujar a ese chaval que tiene 20 años y está en ETA militar en Madrid, porque ETA militar en 1975 ya tenía comandos en Madrid, claro, y había atentado y demás. Oye, 2 años antes habían matado a Carrero Blanco. Bueno, y viene del MC, que quiere decir, o sea que claro, entonces para comprender cómo ese chaval que había nacido en Zamora se había metido en ETA, yo, por ejemplo, no sabía, porque entonces no se contaba, que entre 1972 y 1975, en esos años, se declararon en Euskadi, que entonces se llamaban las provincias vascongadas, 14 estados de excepción. Y cuando se declaraba el estado de excepción en Euskadi, la policía podía entrar en un pueblo, la policía que iba a buscar a miembros de ETA, entrar en las casas, llevarse a la gente, repartir palizas, romper escaparates, se los llevaba y no había ninguna noticia de esa gente durante a lo mejor 3 semanas, ni los familiares, ni nada de eso. Era un lugar donde había una represión militar, porque iban la policía armada y el ejército y la Guardia Civil, ¿no? Entonces, yo no sabía nada de eso, ni casi nadie lo sabía, porque estaba prohibido informar sobre ello. Es decir, cuando se decretaba un estado de excepción en Euskadi, en el resto del país estaba prohibido informar de lo que había pasado. Y si un periódico publicaba algo o una radio se le ocurría decir algo, multa y cierre. Ese es el poder que tenían. Podían conseguir que lo que ellos no quisieran que se supiera, no se sabía. No había internet, solamente había periódicos y radios. Y no podían informar sobre los estados de excepción. ¿Y no te da la sensación que es curioso? En esa época era por carencia y ahora es por sobredosis, ¿no? Por atracón. Hubo un momento, yo entiendo, que es como a partir de los 90, 2000, etcétera, que fue pues una época dorada de la información, la gente había una veracidad y estaba muy contrastado, y ahora hemos superado, nos hemos pasado de rosca y estamos en un atracón ininterrumpido de información que termina consiguiendo lo mismo, que es negar muchas veces la realidad. Ahora estamos en un momento donde la información se ha convertido en un show. Sí, totalmente. Sí, es el show del informativo. Sí. Entonces, ahora hay se ha sobredimensionado la información y sobre todo las televisiones han convertido los informativos en grandes programas de show de entretenimiento. Y entonces eso necesita contenido. Entonces, cuando hay una tragedia, 10 horas de tragedia. Cuando hay un enfrentamiento político, 10 horas de enfrentamiento político. Cuando hay 2 políticos insultan, 10 horas sobre el insulto, quién ha contestado. Pero falta análisis. Total. Ahora es una brutalidad, horas y horas, porque hay que subir el SARE, hay que hacer 5 horas de programa. Y eso no está formando a la gente, no está informando de verdad a la gente. El show entertainment de los medios de comunicación perjudica el conocimiento de la gente, y también lo que está sucediendo es por culpa de eso. Es una especie de expresión del tamarismo periodístico. O sea, el tamarismo que estaba en principio de Crónicas Marcianas enfocado al delirio, ¿no? Ahora se aplica en cosas que no tendrían que caer en esa esa émesis. El formato del programa es una mesa con 6 personas opinando, el presentador que va dando paso a periodistas que informan de la manera más llamativa posible, y luego tertulia, y eso es un círculo vicioso que va a más, y es muy difícil que haya pausa. Es muy difícil que haya pausa porque la tele es muy, muy exigente. Mira, de hecho, te había apuntado una obra de Antonio Villarreal que se llama Tertulianos, que es un ensayo que salió hace no mucho, si no me equivoco, y me gusta el concepto que él dice de toda la información y de todo convertido en una tertulia en la que hay un enfrentamiento constante de ideas, en las que cualquier opinión parece válida, incluso si es para afrentar al contrario, y como hay mucha gente que vive básicamente de provocar y de tocar los cojones del contrario si está en mi bancada contraria, ¿no? Es provocar a lo contrario para que yo haga mi crew. Claro, pero porque a ese tertuliano lo eligen porque es polémico. Vamos a traer porque es polémico. Claro, cuando eso lo haces en fútbol, claro. En fútbol, pues bueno, pues el fútbol es lo más importante de lo menos importante, no nos engañemos. Entonces, ¿qué más da que uno diga es penalti, no es penalti?
Pero cuando eso lo haces en una ley para proteger, qué sé yo, a la sanidad, ¿cómo vamos a buscar un enfrentamiento ahí si la verdad no puede estar en los dos sitios? Eso es. Pero claro, si tú refuerzas el que haya alguien que lleve la contraria a algo que sabes que es lícito, real, verdadero, pero yo tengo que tener a alguien que diga que no, pues estás provocando una confusión que al final se nota en la gente, ¿no? Es decir, hay temas en los que no hay que polemizar. Y menos polemizar sabiendo que la polémica es falsa. Pero el show televisivo está provocando cosas como esta. Bueno, me viene ad hoc que hayamos entrado en esto porque te quería preguntar sobre la actual polémica, sale por todos lados. Yo el otro día hice una entrevista a Eva y Santa y se lo pregunté, así que te toca a ti también, el jodido caso Uclés, la guerra que perdimos todos y su negativa a acudir. Más que preguntarte sobre si estás de acuerdo o no con él, sobre todo el pifostio que se ha montado, ¿tú crees que un escritor, en tu condición además, debe de entrar en política, debe de politizarse, tiene la obligación de politizarse o puede mantenerse al margen y lo suyo es crear historias y mundos? Pues fíjate, es un asunto peliagudo. Pero yo creo que un escritor está obligado a dar su versión de la realidad y su conocimiento de la realidad, ¿no? Sobre toda esta polémica, yo creo que el título de las jornadas era erróneo. Era erróneo. La guerra que perdimos todos. No, hubo quien no perdió la guerra, eso es indudable. Hubo quien no perdió la guerra. En Herencia se ve muy bien que, por ejemplo, la familia Franco y todos los adláteres que tenía alrededor no perdieron la guerra, sino que se enriquecieron con la guerra y se enriquecieron con los 50 años posteriores, que siendo pues el Palacio del Pardo era un nido de corrupción, ¿no? Entonces, yo creo que ese título está mal construido. Otra cosa es mejor ir al simposio, a las conferencias y decir allí: creo que el título de este simposio es erróneo porque la guerra no la perdimos todos. Hubo quien la ganó, hubo quien se aprovechó durante mucho tiempo, quien se enriqueció, quien sometió al resto durante un tiempo, quien negó las libertades. Hubo quien hizo que España fuera peor, pero ellos vivieron mejor. Ellos se enriquecieron, ellos quitaron tierras, quitaron empresas. Esos no perdieron la guerra. Entonces, quizá lo mejor es ir allí y decir a los señores que han organizado el Congreso: esto no es así, estáis engañando a la gente. Pero también hay que respetar que alguien decida: no quiero participar en eso. Porque simplemente el hecho de ver mi nombre en un cartel donde reza esa frase, parece que lo estoy defendiendo, ¿no? Yo no sé qué hubiera hecho en ese caso. Quizá hubiera ido y hubiera montado el pollo. Pero entiendo que haya gente que no quiera eso. A mí me falta en los escritores de hoy un poco toque Fernando Raval gritando: el mileniarismo va a llegar. Un poco de performance. Llegar ahí, Uclés se tenía que haber cogido con el acordeón y haber hecho verdaderamente, eso sí que hubiese sido una butade. Eso sí que habría sido la guerra. Hubiera sido tremendo. Esa guerra sí que la pierden todos. Hubiera sido tremendo. Esa guerra sí que la pierden todos. Haber hecho un poco más de activismo, incluso pues como casi con sorna, ¿no? Quiero decir, a lo mejor todos estos temas los estamos enfocando más desde casi la canción de autor comprometida y no a lo mejor con una actitud un poquito más rock and roll, más punk, que a lo mejor le vendría bien a todo este entorno cultural. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que los escritores tienen una espada de Damocles encima, que es las ventas de libros. Claro. Entonces, si un escritor se moja, sí, los medios no afines lo van a obviar o lo van a criticar. Y eso supone que en todas esas ventanas que tiene para difundir su literatura y que la gente se pueda leer lo que él ha inventado, la dirección va a ser toda la contraria.
Entonces, en los escritores existe el miedo de, uy, si me pronuncio, si digo que esto me parece mal, si digo que va a haber medios que me van a borrar y me va a afectar, me va a afectar a mi llegada, ¿no? Entonces, hoy en día se venden muy pocos libros, los escritores... Bueno, yo que no soy escritor, yo soy periodista que estoy escribiendo, pero los escritores que se dedican solamente a escribir, los casos de Uclés y tal son uno entre 1.000.000. Desde luego. Entonces, ese miedo a ser señalado y no vender libros también les afecta a la hora de sentirse libres de opinar. Sí, queridos oyentes, mal que joda desromantizar todo esto de la literatura, esto es un negocio. Sí, claro, para las editoriales es un negocio y si tú eres un escritor que no tienes otros ingresos que el de tus libros, estás obligado a vivir en una promoción permanente y en no salirte de determinados carriles porque te puede perjudicar. Mira, hablando, el otro día le hicieron una entrevista en El País a Emmanuel Carrère, bastante interesante, sobre pues su novela, una última novela que ha escrito a colación de la muerte de su madre, ¿no? Es esta gran teórica rusa. Y él dijo una cosa que me gustó, que era como la literatura tiene que tener límites, ¿no? Y yo puedo hacer autoficción o autobiográfico, pero con el límite de no herir a alguien. Te quería preguntar porque verdaderamente parece que hay una epidemia de la autoficción, sobre todo en España. Parece que... O sea, yo mismo participé con mi primera novela de la puta autoficción, pero tú, a priori, parece que te has ido por otro canal, ¿no? Has elegido una forma menos autoficticia y más de novela, pues, en toda su categoría de ficción, que tampoco lo es tanto a la vez, ¿no? Como me venías diciendo antes. Sí, yo creo, a mí me gusta mezclar las dos cosas, ¿no? La ficción y la realidad. Porque el que la novela tenga un panorama real refuerza a los personajes, como hemos dicho antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Herencia hay dos personajes que están basados en mi familia. Uno en mi madre y otro en mi abuelo. Y lo que se cuenta es verdad. Lo que se cuenta... Mi novela parte de un viaje de una señora de Extremadura al entierro de Franco. Como vinieron cientos de miles de españoles de todos los pueblos, ¿no? Que esa mujer está basada en el personaje de mi madre. ¿Mi madre era franquista? No. Mi madre había nacido en 1936. No había conocido otro régimen que el franquista. Se había educado en la escuela franquista y en la Iglesia Católica Apostólica y Romana que dominaba la vida en el pueblo. ¿Cómo iba a ser esa mujer? Cuando además mi abuelo, su padre, que era un hombre de izquierdas, tuvo que hacer la guerra con el bando franquista porque no le quedó otro remedio. Y le llamaban rojo, ¿no? Y porque muchos rojos hicieron la guerra en el bando franquista, como se cuenta, eran vigilados. Sí. Eran vigilados y se les decía, que esto es una cosa que me impresionó mucho, cuando antes de entrar en combate, los militares franquistas sabían que allí había mucha gente de izquierdas en su bando y se les decía, el que se pase del frente... El que intente pasarse del frente, primero lo vamos a fusilar si le pillamos. Y si logra pasarse, que sepa que o su hijo o su padre va a venir aquí a primera línea para justificar que tú te has pasado de bando. Era terrible, ¿no? Totalmente mafioso, ¿eh? O sea... Era terrible. Por ejemplo, hay otra cosa que me impactó, que viene en el libro sobre esa gente. Había mucha gente que se autolesionaba. Sí, hombre, la guerra para no ir al combate, ¿no? Porque si eres de izquierdas y te obligan a luchar contra la República, etcétera, etcétera. Y el miedo también a la guerra. Y el miedo a la guerra. Sí, la tensión, eso debe ser terrible. No, afortunadamente yo no he ido y tiene que ser terrible. Pero fíjate, había cuando alguien se disparaba y llegaban los enfermeros y revisaban la herida. Si la herida tenía un cerco de pólvora, quería decir que había sido a bocajarro, cuando el frente estaba a 60 metros. Entonces, esa herida se la había autoinfligido. Y entonces, desde el mismo hospital, llamaban a los mandos superiores, venían y lo fusilaban allí mismo. Eso era terrible, ¿no? Entonces, decía, mi abuelo, que vivió todo eso y que era un hombre de izquierdas, cuando volvió al pueblo, ayudó
porque tenía amigos que estaban en la sierra, los maquis, la gente que había quedado, que no es que estuvieran robando aposta, es que si bajaban de la sierra les mataban. Claro. Entonces tenía que estar arriba. Y mi abuelo le dejó las mulas a uno de los enlaces para que les llevara de comer pan, hortalizas, etcétera, etcétera. Cuando cayeron los maquis y los torturaron, etcétera, confesaron quién les había ayudado. Y entonces fueron a mi abuelo que les había dejado las mulas. Y aún así mi madre, que había y mi abuelo estuvo en la cárcel durante 7 meses, tuvo una condena. Lo que pasa es que ya las condenas eran menores porque ya los maquis les habían derrotado, ¿no? Pero estuvo en la cárcel de Carabanchel y mi madre vino a despedir a Franco. ¿Por qué? Porque es que se había educado 50 años en la Iglesia Católica, no podía ser de otra manera, ¿no? Y esa contradicción a mí me hizo querer contar esa historia y luego englobarla con todas las demás que reflejan cómo era España de difícil en 1975. También hay una cosa curiosa, ¿no? Estaba pensando, por ejemplo, el caso de mi abuela, ¿no? Que al final todas estas herencias familiares, como bien dice tu título, también aportan mucha amplificación de miras, ¿no? Que mi abuela, una mujer que su padre había sido represaliado por el bando franquista en Zaragoza y por ser mi bisabuelo pacifista. O sea, ni siquiera por ser socialista, porque era pacifista, estaba en contra de las armas y era un pacifista comprometido, ¿no? Él, que nos olvidamos muchas veces, en España hubo campos de concentración, campos de trabajo. Sí. En este caso, por ejemplo, durante muchos años. El cementerio de Torrero se construyó por represaliados, ¿no? Y ella que me contaba cómo su madre le decía, mira, coge el bocata y ve a ver si te dejan dárselo a tu padre. Y llegaba ahí y le preguntaba al guardia, al soldado de turno, y a veces pues le dejaba escaparse y darle el bocata, y a veces le cogía y le metían una paliza a mi abuela siendo una niña de 10 años, ¿no? Pero lo que me sorprende es que, habiendo vivido todo eso y luego ella con un compromiso tendiendo a socialista, comunista, luego una mujer profundamente racista, profundamente homófoba, y más allá de entusiasmarse, ¿no? con el 1 de mayo, sus actitudes iban más en una línea casi más derechona, sí. ¿no? Pero claro, es que ¿dónde se había educado? Claro, a eso voy. En el orden, en la iglesia. Claro. ¿Qué le habían... ¿Cómo le habían dirigido su pensamiento durante 30 años? La iglesia, el orden, el matrimonio. Pues claro, eso es muy difícil. Los que vienen de fuera, etcétera, etcétera. Sí, podía ser de izquierda y ser católico apostólico romano, machista y racista. Sí, porque era una España que, aunque era el siglo XX, en muchos aspectos parecía el siglo XVIII. Totalmente. Volviendo al tema de la política, te quiero decir una frase que me ha gustado mucho, la quería traer aquí, me viene al pelo para ti, ya que hablábamos antes de esto, que es la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Que me ha gustado mucho, que es de Groucho Marx. Y me da la sensación de que todo, a día de hoy, funciona con ese relato. Porque aquí hablamos de palabras, y al final la política porque eso es una broma, sí. Eso es una broma, pero la broma hay gente que se la toma en serio, ¿no? A mí la frase "todos los políticos son iguales" me parece una gran mentira. Es mentira. Mentira. Todos los políticos no son iguales. E indudablemente en una democracia capitalista, donde el afán de enriquecimiento, el poder del dinero, la adoración al triunfador ha sido proclamada como el objetivo de todos, hay políticos a los que se han dejado llevar por eso. Y cuando han estado en el poder han dicho, ¿cómo voy a ¿de qué me sirve estar yo aquí si no estoy ganando nada? Mientras que otros que están fuera ganan mucho, pues yo también voy a ganar, ¿no? Pero esos son los menos. La mayoría de los políticos no se enriquece. La mayoría de los políticos no roba. La mayoría de los políticos se esfuerza y dedica su tiempo a que todo funcione. No podemos dejar que el discurso de todos los políticos son iguales, no votéis, nos están engañando, triunfe. Porque entonces lo que va a suceder es que van a llegar 2 o 3 o 5, se van a poner al mando y entonces se va a hacer lo que ellos quieran y como ellos quieran. Y ese problema, esa amenaza, la gente no se da cuenta de que estamos en ello. Ahí está Donald Trump en Estados Unidos. Pues te iba a decir, Steve Bannon, mano derecha y arquitecto de gran parte de la ideología de Donald Trump,
ha dicho reiteradamente que la democracia es un sistema fallido y que hay que Total, resolverla. total. Sí, sí, y es que tenemos ahí el espejo. Y además me acojona porque, si te das cuenta, todo lo que llega a España de Estados Unidos le cuesta como 10, 15 años, ¿no? Desde las BlackBerry a los iPhone. Y yo creo que al final acojona un poco porque parece que eso a lo mejor tarda, pero a lo mejor en 10 años, todo que vamos al rebufo, sí, acabaremos reflejando. No, ellos han llegado ahora, han cambiado las leyes de inmigración, acaban de cambiar las leyes contra el cambio climático, van cambiando todo. Hasta la alimentación. Ahora resulta que la carne roja es prioritaria. Pero sí, pero ¿sabes qué pasa? Que con Trump lo estamos viendo como, bueno, esto es trama allí, los americanos, no sé qué. Pero estamos en riesgo de que eso dentro de 4 años, dentro de 3 años, cambie el gobierno, haya la mitad del gobierno de Vox y puedan imponer una serie de cambios legislativos que van a afectar a la gente. Y bueno, pues ya veremos cómo reacciona la sociedad. Ya veremos cómo reacciona la sociedad. Eso será interesante. Yo estoy intrigado en cómo será la reacción. Si la reacción será, uy, nos hemos equivocado, vamos a cambiar esto, o la reacción es agachar la cabeza y tirar para adelante. Es curioso, ¿no? Es Slavoj Zizek, que el filósofo, que a mí me gusta mucho, que él planteaba la tesis aceleracionista con el primer mandato de Trump, ¿no? Él decía que quería que Trump llegase porque precisamente la llegada de el pandemonium iba a hacer despertar a la gente e iba a provocar un cambio. Se ha visto que no, claramente. Quizá esta segunda legislatura, que ya está llevando las cosas verdaderamente al extremo, lo provoque. También está... Vamos a verlo. Vamos a ver qué pasa, porque esta es, en teoría, su último mandato, pero hay movimientos en Estados Unidos donde... Yo sigo mucho a un cómico norteamericano que se llama Bill Maher, sí, que tiene un show tremendo y ahí hay gente que repite permanentemente van a intentar cambiar la Constitución para volver a presentarse. Ya veremos. Yo creo que además una bestia, cuando más peligrosa es cuando se siente acorralada y que solo puede dar su último zarpazo. Entonces yo creo que Trump está en ese sentimiento de ahora o nunca. Porque es mi última oportunidad y voy a dar todos los zarpazos posibles y si me tengo que llevar a todos por delante, lo haré. Sí, yo creo que y cuando empiece a haber contestación interior, más radical va a ser en sus... Yo creo que ya lo hay por eso. En sus decisiones, sí. Va a tirar para adelante hasta el final. Y luego ya, si al final... no puedo, pues ya veremos qué pasa, pero hasta el final. Bueno, la prueba está en que cuando perdió las primeras elecciones intentó que la gente tomase el Congreso y qué sé yo cómo podía haber terminado aquello, ¿no? Es que se ha olvidado. Canon, es que es como todo tan delirante. O sea, un tío con la bandera de Estados Unidos y los cuernos, que además yo creo que cualquier indio americano tendría que sentirse muy ofendido de hijo de puta blanco de los cojones, que tú me robas de la tierra y ahora encima usas mis símbolos para reivindicar otro robo, ¿no? Fue una locura todo aquello, pero luego volvieron a votarle. Sí. Millones y millones de gente le volvió a votar. Yo recuerdo la campaña de esta última campaña. Evidentemente los demócratas lo hicieron mal. Kamala Harris no era una buena candidata. Pero yo cuando veía los programas y Trump decía en campaña una locura, los invitados que iban a los programas y decían, bueno, pero eso no lo va a hacer. Bueno, pero eso se dice pero no se hace. Eso se dice pero no se hace y luego se hace. Que es lo que mucha gente está diciendo aquí cuando piensa que Vox... No, pero eso lo dicen, pero luego en el gobierno llegas y no lo puedes hacer. Cuidado, que luego estás al mando y haces muchas cosas que nadie esperaba que hicieras. Desde luego. Bueno, volviendo un poco al tema literario. Aquí, en Palabras en Vena, traigo pues siempre un libro, ¿no? Que creo que se relaciona con los invitados. En este caso te he traído uno de Richard Ford, no sé si te suena, que a mí es uno de los escritores que más me gusta dentro de esa rama mal condicionada, ¿no? Que se llama realismo sucio, pues que realmente no tiene nada de sucio, simplemente más realismo exhaustivo es la forma de escribir. Richard Ford es periodista y empezó periodista deportivo.
como tú, precisamente. Y bueno, se hizo muy conocido por la saga de Fran Bascombe, ¿no? Que era un escritor frustrado, periodista también deportivo, y del Día de la Independencia. De hecho, ganó el Pulitzer por ella. Y me hace gracia porque es como para traer un mensaje, ¿no? Los periodistas deportivos también podéis ser buenos escritores y estar relacionados con la cultura. No os dedicáis simplemente a gritar gol o canasta o eso ha sido falta, ¿no? Sí, bueno, hay muchos, muchos. Hay bastantes periodistas, bastantes escritores que fueron periodistas deportivos. Yo, por ejemplo, uno que me ha sorprendido, que no lo sabía, es el mexicano Juan Villoro, que es un fenómeno. Sí, estuve con él hace no mucho. Y Juan Villoro estuvo en el Mundial de 1980. Y es que lo conocí hace poco cuando vino a presentar su libro, que se llama, que es un ensayo que se llama No soy un robot, inciso. Sí. Ahí le hice la entrevista yo por ese libro. Ah, sí. Y entonces cuando yo le dije, pues estoy escribiendo, pero tú trabajas en la cadena SER, no sé qué, él me comentó, pues eso, que estuvo trabajando de periodista en el Mundial de 1990 en Italia, en Italia 90 mejor dicho, y que se dedicaba a hacer crónicas de cómo vivían los italianos el Mundial y tal, y luego pues ha sido lo que es una institución en México, ¿no? Bueno, el periodismo deportivo tiene muchas virtudes, también tiene muchos defectos, y una de las ventajas que yo he tenido como periodista deportivo es que antes de que se inventase Internet, cuando la única manera de contactar era con una llamada telefónica, desde un teléfono fijo, porque no había teléfonos móviles, eso suponía que en los que viajábamos teníamos mucho tiempo libre sin estar en contacto sin estar trabajando 24 horas al día, que es lo que se hace ahora, ¿no? Y todo ese tiempo yo lo empleé mucho de él en leer libros, y eso pues creó en mí una iniciativa. Primero mejoró mi capacidad periodística, porque es el consejo que siempre le doy a todos los estudiantes cuando voy a la universidad y demás: leer libros es la mejor manera de aprender a ser periodista y a contar historias. Y bueno, pues al final me ha servido para esta nueva faceta mía literaria. Pero sí, hay el periodismo deportivo y la literatura. No hay muchos, pero hay gente que lo conecta de una manera radical. Yo creo que casa muy bien, porque si te fijas, la literatura, a nivel homérico, se basa en la épica. Y al final, ¿qué hay más épico muchas veces que la actividad deportiva? Que esa competencia, que esa necesidad de triunfo, que muchas veces además llega al éxtasis inesperado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que soy más fanático del boxeo, el boxeo hay una psicología de cuerpos y ves verdaderamente casi lo que parece, pues podría ser perfectamente una batalla épica. Total, y lo puedes hacer épico, ¿no? O sea, detrás de eso hay una fantasía. Sí. Todos los deportes, y el fútbol, el rugby, ¿no? Yo creo que hay una cosa que tienen los buenos libros y que tiene el periodismo deportivo, que es la emoción. Claro. Es la emoción, el emocionar al lector, o emocionar al oyente, o emocionar al que está viendo en televisión algo que sucede. Yo soy muy de Juegos Olímpicos, que he tenido la fortuna de ir a muchos Juegos Olímpicos, y yo me emociono en los Juegos. Ahí estás contemplando una prueba donde alguien que lleva 4 años luchando, entrenándose para eso, llega el momento decisivo y pierde. No te digo que gane, y pierde, porque si gana es tremendo, pero pierde. Claro. Eso es tremendo. El otro día, cuando Lindsey Vonn se enganchó con la puerta, yo lo estaba viendo en casa y es que estuve a punto de llorar. ¿No? Pero bueno, yo en los juegos es que alucino. Yo estuve en Pekín 2008, en la piscina en la que Phelps ganó las 7 medallas de oro, y aquello era una locura. Que parecía un sobrehumano, o sea, decías, el cabrón sí que es un metahumano, ¿no? Como han hecho los de Marvel, ahí Phelps lo parecía. Total. La carrera de los 100 mariposa en la que gana Kavik, y bueno... Esa emoción del deporte en directo y del periodismo deportivo haciéndolo grande,
es algo que... Un libro emocionante, un libro que lo estás leyendo y lloras o ríes y lo cierras y dices, joder, eso es magnífico, ¿no? Incluso dentro de la entrehistoria también la propia comedia, ¿no? Cuando te soltaban el desayuno de Michael Phelps, que eran como 20 tortitas, 50 gofres y tenía que comer kilocalorías que hubiese dado para un regimiento. O sea, incluso dentro hay esa comedia, ¿no? Sí, la épica. Eso formaba parte de la épica, bueno, porque no creo que se comiera todo lo que se decía que se comía por la mañana, era imposible. Seguramente. Bueno... Tío, ahora te voy a pedir que me des esa opinión impopular, que es lo que estoy pidiendo desde hace unos capítulos, y que te he dicho que me trajeses de casa. Pues a ver, mi opinión impopular, que además está muy, muy de actualidad. Más allá... ¿Del mar habrá un lugar? No, más allá del discurso de Bad Bunny... reivindicando lo latino, Argentina, Chile, Perú, Brasil, Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de eso, me pareció un mojón lo de Bad Bunny, porque no me gusta su música y me dio absolutamente igual lo de Nueva York y todo lo demás. Estuvo muy bien su discurso político, pero su actuación musical... ni me emocionó, ni me gustó, ni me agradó. No, un mojón. Ya sé que puede llenar 10 veces el Metropolitano o lo que sea, pero Bad Bunny no. A mí me gustó, el otro día salió un vídeo de unas chavalas que se habían emocionado porque creían que habían pillado entrada para Bad Bunny y habían pillado para Bunbury. Sí. Y las otras, ¡no! Y yo pensando, pero si te lo vas a pasar mejor. Pero ve. Escucha lo que dices. Yo estoy bastante de acuerdo. Me parece que me gustó mucho la peineta que hizo, porque fue una peineta en toda regla al gobierno de Donald Trump. Eso me gustó. Al final, yo siento que la latinidad, que tiene una esencia hispana obvia, pues oye, pues que se meta ahí, que se meta el español, que es para mí la lengua más rica, ¿no? Lo que decía Víctor Hugo, que la lengua para hablar con Dios. Me parece bien, pero obviamente también he visto un vídeo que salía Michael Jackson haciendo a capela, ¿no? No hay color. Haciendo a capela, y está haciendo a capela y pues... Algo hemos perdido. No hay color, no hay color. Yo no sé, porque ya hay imágenes que ves en las redes que... Siempre hay que dudar. Tienes que tomarlas con distancia, porque no sabes si son verdad o mentira. Sí. Pero, por ejemplo, en los últimos días he visto vídeos del público, allí en Los Ángeles, en el estadio, y no baila nadie. Ya. No baila nadie. Y estás viendo abajo cómo se mueve todo, porque la actuación está hecha para la televisión. Probablemente es para la televisión. Está cronometrado todo, es increíble. Es una pasada. Pero la gente que está en la grada lo está mirando como... No me dice absolutamente nada. Yo hubiera mirado como, ¡jo, increíble esto! Pero la música me... Reggaetón no, por favor. Mensaje final. Totalmente. Bueno, por lo menos... Yo siempre recomiendo, o sea, yo me considero una persona bastante melómana y me gusta ser transversal a nivel musical, y una cosa es el reggaetón de Tego Calderón y otra cosa es el electrolatino o cierto reggaetón actual, ¿no? Siempre yo creo que en todo, en cada género puedes coger alguna algo bueno habrá, pero por norma es que Bad Bunny no conecto mi amor. No. Bueno, oye, seguro que las chavalas que cogen la entrada para Bunbury se lo Ojalá lo disfruten. Venga, ya, para acabar, no te voy a robar más. Bueno, no, mira, antes de eso, ya que si no nos vamos de ahí. Cuéntame un poco, ya que hemos hablado un poco veladamente, de Náufragos. Cuéntame un poco de qué va Náufragos, que me parece que es una historia muy buena. Bueno, Náufragos del Cielo va de un accidente de aviación que hubo en 1983 en Madrid, en Mejorada del Campo. Era un avión que venía de París, iba a hacer escala y... una serie de fallos. En un accidente de avión siempre hay una concatenación de errores, y se estrelló en Mejorada del Campo, murieron 181 personas y hubo 11 supervivientes. Entonces, ese vuelo... Yo quería contar algo de 1983, porque 1983 es un año muy importante en la historia de España, porque es el primer año de gobierno socialista de la transición, ¿no? Entra Felipe González, gana por mayoría absoluta,
y empiezan a cambiar el país, pero el país era muy difícil cambiarlo radicalmente. Era un año... Es un año increíble porque hay crisis económica, el paro disparado, terrorismo de ETA que sigue matando gente, mató ese año a 100 y pico de personas. España intentando entrar en el mercado común porque todavía no nos dejan, no cumplimos tal. Las infraestructuras viejas. Y yo he descubierto que una de las carencias que había en España en esa época era la tecnología del control aéreo. Mira. Teníamos una tecnología del control aéreo vieja. Hay un dato Viejo. Vieja, era heredada de las estructuras franquistas. Y entonces hay un dato que refleja perfectamente lo que sucedió esos años. Entre 1970 y 1985, en esos 15 años, murieron en España en accidentes de aviación civil 1.760 personas. Calla que tengo aerofobia, macho. No, pero no te va a afectar esto, porque lo que cuenta el libro es que todos esos accidentes hoy en día es imposible que se den. Es imposible, porque la tecnología que implementamos a los meses, a los años, evita que todos esos accidentes, muchos de ellos que los aviones iban directamente al suelo porque no sabían dónde estaban. No sabían dónde estaban y no se les había corregido. Un piloto comete un error, el controlador no le corrige, eso se multiplica y el avión se va a tierra solo, ¿sabes? A pique. No. Entonces, la novela es la historia de ese vuelo, de cómo era España entonces, de cómo era el control aéreo, de cómo era la política, de cómo era todo. Y está centrada, porque yo cuando volví, yo tenía 13 años entonces, no me acordaba del accidente, cuando volví a recordarlo, me encontré con el titular de Avianca 011, el vuelo maldito de los escritores. Sí, porque murieron 4 escritores. Entonces, ese es el enganche del libro, la historia de esos 4 escritores que venían desde París, iban a Bogotá y murieron en Mejora del Campo. Sí, esto me recuerda mucho, yo que eso, padezco bastante de aerofobia y en una ocasión mi señora, que tuvo a bien ser muy realista, yo le dije, he tenido una epifanía, no puedo morir en un avión porque los escritores no mueren en los aviones. Y de repente, pues en su gratificación y en su cariño me dijo, no, pero Saint-Exupéry, por ejemplo, la palmó en un avión y me sacó como una lista de todos los que lo habían hecho, como que me la mandó al WhatsApp y yo, muchísimas gracias, cariño, o sea, me tranquiliza muchísimo, gracias por romper todo esto. Sí. Es que, pero bueno, le tocó a los... Murieron escritores y murió, murió de todo, murió mucha gente, ¿no? Y intentar contar cómo fueron esos 50 minutos, últimos 50 minutos desde que entran en el espacio aéreo español hasta que se estrellan, es realmente sobrecogedor. Bueno, me gustó mucho la presentación que hiciste con Iñaki Gabilondo y cómo él elogió tu interés por ese tiempo, por esa época, que claro, a ti te pilló como un infante y por lo tanto te pertenece, pero de forma, pues eso, un poquito más marginal en cierto sentido, ¿no? Y cómo elogió que te interesaras por ello. Y vuelvo un poco al principio, ¿no? A esa necesidad de recordar, esa necesidad de traer la historia al presente a través de la literatura. Sí, porque ese año 1983, con todas las dificultades que te he dicho antes que había, España, la sociedad española estaba en un momento de efervescencia, claro, y de ganas de libertad, que es que no te dabas cuenta de todo lo que sucedía. Éramos alrededor. la aspirina en el vaso. Era la movida madrileña, era el afán de ser europeos, la libertad a tope, la droga a tope, la droga, la heroína, era una locura y todo era muy difícil, pero claro, veníamos de una ausencia de libertad. Vivíamos en el ostracismo en Europa, mientras que la modernidad estaba fuera, que queríamos ser modernos, queríamos formar parte de esa sociedad de aperturista, libre. Y bueno, pues si es que este accidente pasa el 27 de noviembre, 181 muertos, y 2 semanas después hay otro accidente en Barajas y mueren otras 80 personas. Pero la vida continuaba, la gente seguía saliendo por la noche, la libertad, las manifestaciones. Era una locura Sí. Era una anfetamina realmente. El hedonismo España de ese momento se apoderaba de todo, ¿no? Total, es una buena imagen. Sí. Es una buena imagen. Bueno, los Cramps, el grupo de los Cramps, que se puso muy de moda por la serie de Miércoles Adams, porque me parece legítimo que se ponga de moda por eso, pero bueno, yo lo conocía muy de antes, a Lux Exterior y Poison Ivy, un grupazo muy recomendado. Tiene una biografía que la publicó Liburuak, muy buena, en la que hablan de su primer concierto en España, que es en el 82 o por ahí, y de hecho precisamente Poison Ivy dice que
que alucinó porque decía que no había visto tal marabunta de cuerpos tozudos, que no sabía de qué clase de droga, de narcótico llevaban encima, una mezcla, ella decía, entre anfetamina, ketamina, cocaína y alguno de heroína, y decía que cuando Lux Interior hacía pues su performance, metiéndose el micro, moviéndose uno al otro, veía como todas las cabezas de las personas se movían a la par, como una especie de magia extraña, inducida yo creo que también por ese éxtasis y esa voluntad de quemarlo, de quemarse, ¿no? De casi de arder con cada concierto, con cada cosa. Sí. Había ansia de modernidad, era ansia de modernidad lo que había. Sí. Pues mira, y ya para acabar, esa anécdota que os pido que me traigáis. Pues mira, yo hay una anécdota que a mí me encantó, es súper divertida y refleja muy bien el fenómeno que supone la literatura desde el punto de vista de que yo escribo un libro, escribo una historia, pero cada lector hace su historia distinta. Claro. Cada lector hace su historia distinta. No tiene por qué ser ni lo que yo imaginaba. Esa es la gran riqueza de... Tú ves un programa de televisión y todos ven el mismo programa de televisión. Bueno, puede haber que alguno interprete una imagen de una manera, pero mi libro, mis personajes que van en el avión, las caras de ellos, cada lector les va a poner una. Cierto. Luego podrá buscar a los escritores, pero los que yo me invento, lo que yo me invento, cada lector luego hace de ellos su lectura diferente, que puede ser diferente a la mía, ¿no? Totalmente. Entonces, la historia tiene que ver con Mario Vargas Llosa, que en el año 1963 publicó su novela La ciudad y los perros, que es la primera novela que le ponen el éxito mundial, ¿no? Que es la historia de cuando él está estudiando en un colegio en Lima, en un colegio militar en Lima, la historia de cómo era su relación con los compañeros, las dificultades que tenía, pues, era un colegio militar, se hacían putadas, cómo sobrevivían a la férrea disciplina que les imponían y demás, ¿no? Entonces, publica la novela sobre su vida en el colegio Alonso Prado ese, y en Francia, a los 2 años, se traduce al francés. Sí. Se traduce al francés. Entonces, Mario le pide a la editorial que quiere ir a conocer al traductor, a la editorial que había decidido traducir al francés su novela y publicarla. ¿Cuál era? ¿Gallimard, a lo mejor? O... Efectivamente, era esa. Y entonces llega y va a hablar con el señor que había traducido su novela, que era una eminencia en Francia, un literato culto, conocedor de la lengua francesa y demás. Y Mario Vargas Llosa llega y le dice, bueno, muchas gracias por su traducción, por el trabajo que ha hecho, etcétera, etcétera. Y entonces él le dice, no, por favor, Mario, de verdad, yo estoy maravillado con su novela. Me gusta sobre todo cómo ha dibujado a esos personajes, cómo el jaguar, que era uno de los... Cómo el jaguar se inventa que ha matado al esclavo. Era un asesinato que se había producido entre... Cómo el jaguar se inventa que ha matado al esclavo para que el resto le mire a él con temor. Y entonces Mario Vargas Llosa se queda así mirando y le dice, no, es que el jaguar mató de verdad al esclavo. Y entonces el otro le contestó, no, usted no ha entendido su novela. Usted no ha entendido su novela. Eso no pasa en su novela. Qué increíble cómo el autor ha imaginado y ha escrito una cosa y alguien que no es un cualquiera, interpreta otra y termina diciéndole, no has entendido la novela que has escrito. No, eso es increíble. Sí. Entonces yo aspiro a que me pase a mí alguna vez. Ya me ha pasado en algunas cosas, como por ejemplo que alguien me decía en herencia, yo creo que blanqueas la figura de Franco. Y yo, no, por Dios, ¿cómo puedes decir eso? Entonces esa es la magia de la literatura, que el lector puede interpretar e imaginarse cosas que ni siquiera el escritor ha hecho. Eso me acuerdo mucho una historia que Marcé contaba de un estudiante que llegaba y le había cogido y le había dicho su novela, El pijo aparte, Tardes con Teresa. Últimas tardes con Teresa. Era una alegoría de la clase trabajadora, no sé qué, una cosa súper compleja, y que él insistía, y el otro decía que no. Y el otro que sí, porque es esto, está claro, no sé qué. Y como que el otro ya se me renchó, esa novela la escribí porque me ponía cachondo. O sea, una cosa así, o para ligarme a mujeres como usted, o sea, una cosa así, ¿no? Y dices, ese empecinamiento de cada uno de ver lo que quiere. Sí, también me ha hecho mucha gracia, por ejemplo, mi amigo Benjamín Prado, que es un crack, cuando yo empezaba con esto y yo
Y me decía, bueno, vas a ir, cuando vayas con los lectores a charlas o no sé qué, va a haber alguno que va a decir cosas de la novela que vas a decir tú, hostia, no había pensado esto, y te lo vas a quedar. Ah, claro. Y te lo vas a quedar Claro, y la claro. vas a decir tú después. Claro, claro. Y es verdad, porque la imaginación de los lectores es tan amplia y tan infinita que pueden ver cosas en la novela que tú no has visto. Siquiera. Totalmente. Y también muchos cenizos, ¿no? Otra historia de Sergio del Molino también, que en una... creo una feria del libro, le llegó un escritor, le cogió el libro y le dijo: usted ha escrito, en vez de Villarrubia de los ojos, ha escrito Villamorena de los ojos. Esto no vale una mierda. Pum, y se lo tiró. Y otro se quedó como, o sea, toda la novela reducida a que se ha equivocado con el nombre del pueblo. Que eso está mal. Eso está mal. Eso está mal, Eso ¿no? está mal, sí, Qué manía, o sea, te haces un fresco de la hostia y seguro que hay alguien que te dice, esa pinturilla no está bien. Pues. Pero bueno, también está para eso. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por venir. A ti. Esto es Subterfuge Radio.